Jennifer Paredes, por ejemplo, Jennifer va a salir Paredes en libertad. va a ser liberada. Así es. El coronel Colchado ha sido libre de polvo y paja. Bueno, se va este ministro, vamos a ver qué ministro queda, qué ministro va a reemplazarlo. Y mañana se va a saber la suerte de los asesores del gabinete bajo la sombra, ¿no? Veremos si les dan la prisión preventiva por 36 meses. Algunos les han pedido preventiva, a otros comparecencia. Sí. Y también se va a ver lo de la censura del canciller. O sea, hay un montón de temas que comentar, y para eso tenemos a nuestro primer invitado de la noche, el doctor Luis Flores, abogado y analista político. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Bueno, en primer lugar, habría que ver, doctor, cómo analizamos esta cuota de poder que tiene Perú Libre en el Ministerio de Salud, que se ha visto de alguna manera magullada porque el ministro de Salud está envuelto en todo este tipo de escándalo, ¿no?, que hemos estado comentando al inicio del programa. ¿Usted cree que el presidente de la República va a, digamos, a honrar nuevamente esta cuota, habida cuenta que Perú Libre es una de las bancadas en el Congreso que sostiene férreamente al presidente contra los votos que se van sumando cada día más de la vacancia presidencial? Bueno, en realidad aquí yo lo que veo es que el problema no es el gabinete, en realidad ya ni siquiera los ministros. El problema básico aquí, fundamental, es el presidente. Ha demostrado incapacidad moral, ha demostrado incapacidad también al momento de gobernar, y sobre todo de decidir a las personas más idóneas. Este tema del último ministro es un claro ejemplo de lo que viene siendo el gobierno de Pedro Castillo y todos los ministros que tiene alrededor de este. Sin embargo, bueno, usted bien lo ha dicho, ¿no? Es una cuota en la cual definitivamente el partido Perú Libre seguramente no lo va a querer perder. Porque de todas maneras el presidente, el motivo por el cual se encuentra todavía ejerciendo el cargo es porque ha sabido negociar bien y ha tenido maniobras políticas que le ha permitido que no se llegue a los votos necesarios para poder vacarlo, ¿no? Y justamente ese es otro punto, ¿no? Porque mientras la ciudadanía en mayoría está creyendo que el presidente está envuelto en hechos de corrupción, ha habido una última encuesta que da cuenta que el 65% de peruanos cree esto. Tenemos, por otro lado, un Congreso que está discutiendo aún el tema de la vacancia, pero aún faltan los refuerzos o los votos necesarios para la misma, que según usted me dirá si es su lectura, para varios que hemos entrevistado, analistas políticos, abogados, etcétera, sería la salida más inmediata ante estos hechos. También estamos esperando la interpretación del Tribunal Constitucional respecto al famoso artículo 117 de la Constitución. Entonces, ¿cuál va a ser el escenario próximo e inmediato, teniendo en cuenta que también vamos a tener cercano la llegada de la misión de la OEA, que algunos indican podría tener un efecto boomerang para el presidente? Sin embargo, vemos a un presidente que aparentemente se siente fortalecido, y seguramente ahora más con el hecho de que su cuñada hija va a salir en libertad. Entonces, ¿cuál va a ser el escenario para los próximos días, en tanto que la situación y la imagen del gobierno se ve más afectada, además ahora con el ministro de Salud? Claro, bueno, hay varias, varias en realidad. Pero bueno, mire, en realidad el tema de la sobrina hija o cuñada hija del presidente es un tema que efectivamente es un mecanismo que usa la Fiscalía. La verdad es que a mí me sorprendió bastante que ella pueda conseguir una libertad tan pronto. Tan rápido. Y bueno, en realidad es cuestionable en realidad la actuación en este caso del Poder Judicial. Sin embargo, el tema del Congreso en sí, yo creo que esto de la vacancia, también tenemos el camino de la suspensión, También. ¿no? Es un tema netamente político, de votos. Entonces, el Congreso creo que de repente ve mucho el tema blanco o negro, y yo creo que a veces también deberíamos ver y darnos cuenta que son un poco grises y varias tonalidades grises. Entonces, el tema de que los congresistas en sí puedan llegar a consensos para lograr esto, porque ¿quién va a ir a una votación si es que no tiene los votos? Estos problemas en los cuales el Congreso no ha sabido en todo caso encaminarlos, ha hecho que el presidente efectivamente se fortalezca cada vez más. Y
una de las cosas principales en el Congreso es la fiscalización del gobierno. Por eso, a veces los comentarios desatinados de personajes políticos, como por ejemplo el señor Hernando de Soto, el cual él quiere ser una coalición con el gobierno, quiere ser cogobierno, ¿no? Habla de que quiere hacer un frente político para darle sostenibilidad al gobierno. Esas son actitudes que efectivamente antidemocráticas. El Congreso en sí necesariamente es fiscalizador. El mandato popular que tiene el Congreso es de fiscalizar. Y en este caso, necesariamente y obligatoriamente, yo creo que el mecanismo de poder llevar a cabo una vacancia sería fundamental, pero necesitamos los votos, es un tema político. Ya, el tema de la suspensión, que también es otra posibilidad que se discute, ¿no? Que está en el artículo 114. Ayer escuchaba a un constitucionalista decir que, aunque se necesiten solo 66 votos para esta figura, no correspondería porque indican de que en el punto 1 tendría que el presidente tener incapacidad temporal declarada por el Congreso, y no es el caso del presidente Castillo. O sea, ¿cómo se entiende este artículo y si se podría, digamos, considerar para poder para tener una salida inmediata de esta crisis? Mire, por eso era importante terminar la primera pregunta que me realizó. Y faltaría el tema de ahorita que esté en consulta el tema del artículo 117. Hay 4 causales específicas en las cuales ya son clarísimas. Está clarísimo. Y una interpretación al máximo ente que puede interpretar la Constitución es básico para poder cerrar este tema. No creo que sea un error. Ahora, el tema de la suspensión, en mi opinión, claramente es una salida en realidad que se podría llevar a cabo. Y al momento de hablar de incapacidad, ¿no? Y yo creo que en este caso sí se puede interpretar como tal. O sea, sí se cumpliría en realidad con lo previsto en la Constitución. Para mí eso es claro, ¿no? Pero vuelvo a repetir, es un tema de voluntad política, netamente, ¿no? Ahora, ¿cuán nervioso, digamos, podría estar el presidente frente a estas personas que ahora mismo, bueno, el día de mañana el Poder Judicial va a determinar si otorga 36 meses de prisión preventiva para Heriberto Castillo, el empresario Abel Cabrera, Salatiel Marrufo y Alejandro Sánchez, que está prófugo de la justicia, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos se podrían acoger a la colaboración eficaz, y estamos hablando de personas sumamente cercanas al presidente que pueden aportar muchísima información, como ya dice Beder Camacho que lo ha hecho, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto de que el presidente haya la OEA y de las declaraciones, bueno, de su último mensaje a la nación, hace notar un presidente nervioso que ya se siente solo porque ya sus más cercanos, digamos, lo están traicionando, de alguna manera están cantando. ¿Ve usted que es, digamos, un proceso en jaque el que está viviendo ya el presidente a estas alturas? La única manera que se puedan liberar de una prisión preventiva de 34 o 36 meses, en este caso, es la única colaboración, es la única forma en la que se puedan liberar. Y efectivamente... ¿Elemento de comisión hay para la prisión preventiva? Es que en realidad sobresale ya el tema, o sea, no es un tema que puedan ocultar. Claro. Y yo creo que el presidente efectivamente en esto se ve nervioso, se podría decir, pero básicamente hay que recordar que ese blindaje que tiene por el artículo 117 también le da la tranquilidad, porque recuerda que la intervención de la OEA es un árbitro que viene, pero yo creo que el Congreso ahí tiene una función muy importante. Y no debería dejarse amilanar en lo absoluto, porque en realidad, bueno, la OEA es un ente en el cual que solamente podría venir a ver, pero no fiscalizar. Entonces, el Congreso tiene que seguir su labor fiscalizadora y se le tiene que apoyar, netamente, porque para eso está y para eso ha sido elegido. Yo creo que la OEA en este sentido debería ir a lugares como Venezuela, como Cuba, donde hay sí dictaduras. En el caso del Perú, yo creo que los peruanos podemos solucionar nuestros problemas fácilmente, ¿no? Y yo creo que ahorita el único motivo que tenemos por el cual sigue Pedro Castillo siendo presidente es porque efectivamente ha sabido negociar los votos con algunos partidos en los cuales ha mantenido su gobierno, ¿no? Esa es la realidad, ¿no? Ahora, la OEA viene... Si bien no viene a decirnos qué tenemos que hacer, viene a ver la situación, ¿no es cierto? Y usted dice que tiene que entrevistarse con todos los actores políticos, pero entre estos actores políticos hay instituciones, por ejemplo la Fiscalía no es un actor político, es un actor institucional, ¿no es cierto?
que tiene algo que decir. La Defensoría del Pueblo también tiene algo que decir, no es un actor político. Incluso yo me atrevería a decir que la sociedad civil, a través de sus múltiples organizaciones, tiene cosas que decir respecto, por ejemplo, a la libertad de expresión. El presidente de la República y el presidente del Consejo de Ministros son constantemente agresivos contra la prensa, nunca dan conferencias de prensa, el presidente nunca da conferencia de prensa, encierran a los periodistas en Palacio de Gobierno, no los dejan pasar. Esta frecuencia, esta radio ha sido asaltada por una serie de matones que, digamos, de alguna manera han sido avalados por el poder de turno, y en consecuencia esos también tendrían que decir o tener algo que decir cuando venga la misión de la OEA. Lo que pasa es que tu análisis es muy bueno. ¿Y sabes por qué? Te lo digo porque en realidad ya escuchó a algunos congresistas, analistas que vienen a decir que cómo van a ver el extranjero, cómo va a ver el análisis en el Perú, que la intervención de la OEA, o en todo caso que vienen simplemente como supervisando, ¿no? Pero efectivamente en el Perú ha habido actos antidemocráticos que no se pueden seguir permitiendo y que efectivamente se tienen que terminar. Y ahora, sumado a todo esto, tenemos el tema que los analistas en economía ya están determinando que el Perú se ve como un país que de repente no tiene las bases sólidas como para que venga inversión, y eso afecta a miles de peruanos. Entonces, definitivamente, yo creo que en esta oportunidad la intervención de la OEA, bueno, yo creo que se tiene que tomar con pinzas, pero, sin embargo, se tiene que seguir con una oposición a este gobierno, porque efectivamente hay argumentos en los cuales el tema del ministro Jorge López es clarísimo, ¿no? Que ahí hay un tema de lavado de activos. Hace un rato escuchaba la entrevista que hablaban y decían que el tomógrafo, y presenta un documento que no tiene fecha cierta, o sea, no tiene una firma legalizada, o sea, es un documento ya prácticamente está hecho a la medida de dar una prueba, claro, ante la evidente, ¿no? Ante la evidencia de corrupción, que es lo que este gobierno efectivamente tiene, ¿no? Bueno, vamos a estar al tanto de este otro tema sobre el ministro de Salud, porque lo cierto es que no se ha oficializado esa renuncia. Hay una reunión a esta hora de la noche en Palacio de Gobierno, pero más o menos, ¿usted qué perfil considera que debería tener el nuevo ministro? Que, por cierto, el ministro López casi que no ha figurado durante su gestión en estos 5 meses, pero lo cierto también es que se estima que el próximo ministro también sería de Perú Libre, ¿no? Entonces, ¿qué garantía hay? Lo que pasa es que, para comenzar, tendría que ser una persona con un carácter moral bastante amplio, ¿no? ¿Y usted duda que sea alguien así? Lamentablemente, una persona con esas cualidades, yo creo que no va a querer formar parte de este gobierno, ¿no? Definitivamente. ¿Y cómo se explica, doctor, hablando de cualidades y de cualidades morales, que, por ejemplo, una persona como el señor Landa, que es el canciller al cual se pretende censurar por precisamente haber sorprendido a la OEA, ya que él es responsable político de las relaciones exteriores, o el señor Curburneo, estén en este gabinete? O sea, ¿cómo se puede explicar de acuerdo a su perspectiva? Bueno, en realidad de explicación lógica no podremos tener, ¿no? Yo creo que al final el presidente ha demostrado una incapacidad ya no solamente moral, sino una capacidad efectivamente para poder gestionar, inclusive, para poder elegir a las personas más idóneas. Y bueno, en esto estamos. Ahora, vuelvo a repetir, ya no hablemos ni siquiera de los gabinetes fracasados o los ministerios que no tienen buenos ministros, sino hablemos de la responsabilidad del presidente necesariamente, y en este caso también del premier. Aníbal Torres es uno de los responsables de esto, porque es uno de los principales consejeros del presidente, y él debería tener a las personas más idóneas para los cargos, lo cual no ha sucedido, y estoy seguro que no va a suceder. Este es un gobierno de corrupción. Por eso, cuando muchas personas están hablando del tema de la vacancia, después, ¿quién viene? Dina Boluarte. Constitucionalmente sí le corresponde por la sucesión, pero moralmente tampoco, porque es parte de este gobierno de corrupción, y eso tienen que tenerlo muy claro los congresistas. Entonces aquí, vuelvo a repetir, viene un trabajo muy arduo, viene un trabajo muy duro, pero el Congreso tiene que tener una fiscalización responsable, pero dura, en el sentido de que no puede flaquear por una intervención de un ente como la OEA, que en realidad creo que en este caso no lo necesitamos, ¿no?
Bien, perfecto. Le agradecemos por haber estado con nosotros. Ha sido bastante interesante escuchar su punto de vista sobre todos estos temas que lamentablemente ponen en una peor situación al gobierno de nuestro país. Esperamos tenerlo en otra oportunidad. Muchas gracias a ustedes. Gracias.